En todos los procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador pudiera realizar. En pocas palabras, la instrumentación es la encargada de mantener funcionando el proceso de manera óptima a través de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar las variables de dicho proceso. Concepto básico. Sensor. Llamamos sensor a un dispositivo que mide de manera automática una variable. Transmisor. Se conoce como transmisor en el campo de la instrumentación al conjunto condicionador de señal. Transductor. Es el instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía disponible de una magnitud física dada en otra magnitud. Rango. Es el conjunto de valores comprendidos entre los límites que es capaz de medir el instrumento al que nos referimos. Resolución. Es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en el instrumento. Error. Se lo define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Exactitud. Capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. Precisión. Cuanto mayor es la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. Repetibilidad. Capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en diversas ocasiones bajo exactamente las mismas condiciones. Histéresis. Es la capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando se llega a la medición en ocasiones consecutivas bajo las mismas condiciones generales pero invirtiendo el sentido de la medición. Intercambiabilidad. Cuando se hace referencia a la intercambiabilidad, se refiere a que si uno tiene un instrumento con una precisión de más o menos 1% y se repasa con otro con la misma precisión, uno puede sumar dichas precisiones y decir que la precisión de la medición total es de más o menos 2%. Calibración. La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia. Sensibilidad. Es la variación en la salida del instrumento por unidad de variación de la variable de proceso. Error de cero. Aun cuando el valor de la variable de proceso esté en el mínimo del rango, donde la salida del instrumento debe ser el valor asociado al cero del rango, como lo sería en la corriente, los 4 mA, el instrumento marca a su salida un valor distinto de cero. Linealidad. Expresa lo constante que resulta la sensibilidad del sensor o aparato de medida. Estabilidad. Capacidad para mantener invariable su curva de transferencia durante largos periodos de tiempo. Transductor pasivo. Un transductor que es pasivo es cuando no se alimenta de otra fuente que no sea el mismo proceso que está midiendo. En cambio, el activo es aquel que cuenta con una fuente de alimentación externa al proceso. Entradas deseadas. Son las entradas al sistema de medición de las variables físicas que queremos medir. Interferencias. Son entradas no deseadas que el instrumento detecta sin la intención de hacerlo. Entradas modificantes y perturbaciones son aquellas variaciones en las entradas deseadas como así también en las interferencias. Variable de control. La variable de control es la cantidad que se denota como la salida del sistema, es decir, es la variable que se mide y se controla. Las más comunes son: temperatura, es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Por lo general, la temperatura se utiliza frecuentemente para inferir el valor de otras variables del proceso. Presión es una fuerza por unidad de superficie, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en una unidad derivada que es el pascal. Tipos de presión. Presión absoluta. Se mide con referencia al cero absoluto de presiones. Presión atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera terrestre. Presión relativa es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Generalmente son presiones superiores a la presión atmosférica. El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de la sección del ducto, ya sea tuberías, cañerías, canal, ríos, entre otras, por unidad de tiempo. El nivel es una variable importante para algunas industrias y para otras es indispensable. Esta medida sirve para determinar el contenido de los tanques, para accionar dispositivos de alarma y de seguridad en los recipientes a presión. Los instrumentos de nivel pueden dividirse en medidores de nivel de líquidos y de sólidos. También existen otros tipos de variables. Variables físicas, como son el peso específico, la velocidad, la densidad, la humedad, la viscosidad y la resistencia. Variables químicas, como son el pH, las reacciones redox y la concentración de gases. Magnitud es todo aquello que se puede medir y que se puede representar por un número. Ahora bien, el sistema internacional son unidades básicas usadas para realizar mediciones precisas y que puedan ser verificadas. Este consta de 100 unidades básicas.
también denominadas unidades fundamentales, que son las siguientes. Para la longitud, el metro, la masa, el kilogramo, el tiempo en segundo, la temperatura en Kelvin, la intensidad de corriente, el amperio, la intensidad luminosa, la candela, y la cantidad de sustancia, el mol. También hay que añadir dos magnitudes complementarias, como son el ángulo plano, que es el radián, y el ángulo sólido, que es el estereoradián. A partir del sistema internacional se determinan el resto de las unidades, llamadas unidades derivadas, las cuales se pueden expresar en términos de combinación de las unidades fundamentales, como por ejemplo el volumen, la distancia, la energía, la fuerza, la potencia, el trabajo y la capacitancia, entre otras. Instrumentos de medición. Vamos a hablar sobre los instrumentos de medición más comunes. Tenemos el termómetro, que es un instrumento de medición de temperatura, del cual existen muchos tipos, pero el más común es el de mercurio. La escala más usada son los grados Celsius. Consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado, terminado en un pequeño depósito en donde va el mercurio, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir, y cuyas variaciones se leen en una escala graduada. Tenemos el manómetro, que es un instrumento de medición de presión de fluidos. Los manómetros industriales suelen tener una escala graduada que mide la presión normalmente en bares, en pascales o en PSI, que es la fuerza por pulgada cuadrada. Utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamando a este valor de presión manométrica. Tenemos la balanza, que es el instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Su medición viene representada en kilogramos. Es una palanca de primer grado de brazos iguales que, mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los dos pesos de dos cuerpos, permite comparar masa. Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo grado de exactitud depende de la precisión del instrumento, al igual que en una romana, pero a diferencia de una báscula o un dinamómetro, los resultados de las mediciones no varían en magnitud de la gravedad. Ahora tenemos las normas ISA. En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de transmitir una forma más fácil o específica de información. Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas, que a veces varían de industria a industria. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en este campo. De este sentido, la ISA, que es la Instrument Society of America o Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos, tienen por objeto establecer sistemas de designación, que serían los códigos o símbolos de aplicación de industrias químicas, petroquímicas o etc. La ISA se divide en ISA S5.1, que es la identificación y símbolos de instrumentación, la ISA 5.2, que son los diagramas lógicos binarios para operaciones de procesos, la ISA 5.3, que son los símbolos gráficos para control distribuido, sistemas lógicos y computarizados, la ISA 5.4, que son los diagramas de lazo de instrumentación, y la ISA 5.5, que son los símbolos gráficos para la visualización de procesos. En los procesos industriales, hoy por hoy, las naciones, ciudades y pueblos no tendrían una calidad de vida sin la industria. Gracias a los procesos se puede transformar un alimento y obtener la oportunidad de distribuirlos, aumentar su vida útil y aprovecharlos racionalmente. Cualquier proceso consta de una serie de operaciones físicas, químicas, que en algunos casos son específicas del proceso considerado, pero en otros son operaciones comunes e iguales para varios procesos. Generalmente, un proceso puede descomponerse en la siguiente secuencia: materia prima, operaciones físicas de acondicionamiento, reacciones químicas, operaciones físicas de separación y productos. Cada una de estas operaciones es una serie unitaria. Este concepto fue introducido en 1915 en el Massachusetts Institute of Technology, MIT. La definición dada entonces fue la siguiente: todo proceso químico
conducido en cualquier escala, puede descomponerse en una serie ordenada de lo que pudiera llamarse operaciones unitarias, como pulverización, secado, cristalización, filtración, evaporación, destilación y otros. El número de estas operaciones básicas no es muy grande. Generalmente, solo unas cuantas de entre ellas intervienen en un proceso determinado. Cada operación unitaria tiene como objetivo el modificar las condiciones de una determinada cantidad de materia en forma más útil a nuestros fines. Este cambio puede hacerse principalmente por tres caminos. 1. Modificando la masa o composición, separación de fases, mezclas, entre otras cosas. Modificando el nivel o calidad de la energía que posee, como sería el enfriamiento, la evaporación o el aumento de presión. Modificando sus condiciones de movimiento, podrá ser aumentando o disminuyendo su velocidad o dirección. Hacer que una empresa opere con base en procesos o mejora de los mismos no es fácil, e implica reconocer si la organización tiene los conocimientos técnicos, herramientas y métodos adecuados para ejecutarlos. Apoyo y autoridad de los directivos para incentivar la pronta implementación. Considerar la posible automatización de un proceso ya existente, si es necesario, y evaluar si hay una apertura para cambiar el enfoque del sistema de medición del desempeño. La clasificación de los procesos industriales son procesos batch o por lotes, procesos continuos, procesos semicontinuos o semi-batch.